Y ahora nos vamos a comunicar con René Galván, historiador que siempre está colaborando con nosotros en Mañana Fantástica, porque el 17 de agosto pasado se conmemoró un año más del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín. ¿Cómo le va, René? Buenos días. Hola Gustavo, hola a toda la audiencia de Fantástica, todo muy bien. Bueno, René, la escuela argentina nos ha presentado generalmente una imagen parcializada del padre de la patria. Se ha enfatizado su brillantez como militar, culminando la liberación de dos naciones hermanas. Se ha destacado su generosidad al renunciar a la gloria, dejando que Bolívar termine su victoriosa la guerra de la independencia. Otra imagen recurrente suele ser la del abuelo que deja a la juventud un código de conducta humanitaria reflejada en sus célebres máximas, pero poco se ha difundido su pensamiento político. A poco que indagamos en su correspondencia nos encontramos con un San Martín coherente entre su pensar y su obrar. Queremos ahondar un poco más en ese San Martín como un estadista. ¿Podemos hablar de eso, René? Sí, efectivamente, como vos estás diciendo, la obra de San Martín o el cruce de los Andes, quizás la epopeya más grande a nivel mundial, que es cruzar el Andes con los Andes con un ejército en la época en la que lo he hecho, es una obra tan grande que termina un poco dejando de lado el resto de lo que San Martín era, ¿no? De buena medida, como dice vos, el aspecto de San Martín político es el aspecto quizás que menos se ha explorado, que menos se ha trabajado, ¿no? En las aulas incluso, o a nivel, a nivel general, ¿no? Lo que podemos decir de San Martín, en primer lugar, es que su idea política básica era que estaba en contra del absolutismo monárquico, es decir, estaba en contra de que las monarquías sean absolutistas, y esto es lo que en buena medida lo lleva a él a regresar a América y decidirse luchar para liberar a las Provincias Unidas del Río de la Plata inicialmente, y después, bueno, como parte de su concepción continental o subcontinental, liberar después a lo que actualmente es Chile y Perú, ¿no? Entonces, una primera idea es en contra del absolutismo monárquico, pero después, si analizamos el accionar de San Martín, también podemos encontrar que no estaba en contra absolutamente de la monarquía. Recordemos que Belgrano en 1816 al Congreso le propone poner un rey inca, un rey que descienda de los incas, y San Martín va a apoyar esta idea, porque San Martín más bien apoyaba las monarquías constitucionales antes que, por ejemplo, los sistemas republicanos al estilo norteamericanos como lo había en ese entonces, ¿no? Entonces ahí ya tenemos dos facetas de San Martín como persona de pensamiento político, ¿no? Eh, Algo que le podemos sumar a San Martín, visto en contexto, por supuesto, nosotros tenemos en nuestro país un sistema federal que Sí. defiende y establece la autonomía de las provincias. Bueno, San Martín en ese momento era una persona que estaba en contra del sistema federal o confederal, porque él entendía que no era momento de que las provincias se manejen a sí mismas, tengan su autonomía plena o absoluta, sino que era necesaria la unidad y que esa unidad esté centralizada para de esa forma poder enfrentar a los españoles. De hecho, en una carta, hablando sobre Artigas, dice que San Martín se ríe. El río dice cuando hablan de esto del federalismo en estos momentos. Entonces, claramente él entendía que ese no era el momento del federalismo, sino de un gobierno de unidad, pero un gobierno de unidad que tampoco esté en Buenos Aires. En otra carta, San Martín dice, bueno, hagamos algo, que el gobierno salga de Buenos Aires, que el gobierno esté centralizado, pero que no esté en Buenos Aires, que esté en cualquier otro lugar. Bien, René, San Martín, al ver el país que estaba dividido de las guerras internas, ¿qué razones impedían a que el general tomara el poder y todo el prestigio que había logrado para apagar esta guerra civil? Y básicamente San Martín no quería tomar bando para ningún lado. No olvidemos que él llega prácticamente, él cae como si fuera, digo, no digo que lo fuera, sino como si fuera un extraño a estas tierras,
De hecho, su acento castizo o andaluz es lo que genera sospechas acerca de él cuando llega al Río de la Plata en 1812, pero él lo que tenía San Martín era a favor que no tenía compromisos regionales ni provinciales. San Martín se va de niño de Corrientes, hace su carrera militar extraordinaria en España, en África, y vuelve para acá. Entonces no tiene compromiso con ninguno de los bandos políticos de ese entonces. Su objetivo era claro, era liberar el subcontinente sudamericano. Ese era su objetivo clave, y es por eso que él no quería entrometerse en las divisiones entre centralistas, entre caudillos, entre unitarios, entre federales. Él no quería tomar parte por ninguno de esos bandos porque él lo que buscaba era la unidad nacional. Esto va a ser uno de los elementos claves dentro de su lenguaje, la cuestión de la unidad nacional. Ahí, Gustavo, te doy la cuestión. San Martín, aparte del pensamiento político, es una persona con acción política. A ver, pensemos en ese tiempo que San Martín llega en 1812, allá por marzo, y a los pocos meses ya está casado. Está casado con una jovencita, tenía 15 años, más o menos 16 años, su esposa enfermera de Escalada, una mujer que pertenecía a la clase alta de la sociedad porteña, ¿no? Y este propio casamiento es un acto político, es llegar a un lugar, tener pertenencia con ese lugar, afincarse en ese lugar a través del casamiento. Y otra cuestión más, San Martín cuando está en Santiago del Estero, en 1814, aquí en Malogasta, en el Camino Real, San Martín en realidad no está pensando en estar aquí en Santiago del Estero ni en estar en el Ejército del Norte. Lo que está pensando San Martín es en estar gobernando Cuyo. San Martín lo que quiere, como todo buen político, es un cargo ejecutivo. No le interesa otro cargo más que ser gobernador. ¿Por qué? Porque el gobernador, así como un presidente o un intendente, lo que tiene es control de territorio. Entonces San Martín dice, yo necesito controlar un territorio grande, el territorio al pie de la cordillera de los Andes, para controlar territorio, controlar recursos, controlar población y poder ocupar todo lo necesario en ese lugar. Entonces, finalmente, después de estar en Santiago del Estero en 1814, a los meses va a ser nombrado gobernador de Cuyo. Ahora, René, pregunto, su paso por Santiago del Estero en lo que se conoce como el Camino Real, y hablabas de Manogasta, donde aún todavía existe el árbol histórico, donde según se afirma él descansó con sus tropas. ¿Quién lo recibió en Santiago del Estero? ¿Cómo era Santiago del Estero en su momento en que San Martín, creo que por ese Camino Real al que todos recordamos, fue en búsqueda de recibir el ejército derrotado de Manuel Belgrano? ¿Esto es así? Así es. Bueno, aquí en este lugar nos reciben va a estar en contacto con la clase política de ese momento, que era básicamente los cabildos que estaban todavía presentes en 1814. Es el año en el que después Tucumán va a nacer como provincia, pero hasta ese momento Santiago del Estero era parte de la gobernación de Salta del Tucumán. Entonces aquí va a ser recibido y atendido por la clase política de ese momento. Recordemos que Santiago del Estero se suma a la Revolución de Mayo en 1810, entonces, y algo más, mientras San Martín está en Santiago del Estero capital, Belgrano va a estar en Loreto, descansando, ¿sí? Descansando. No se van a encontrar ellos aquí en Santiago del Estero, pero sí se van a mandar cartas. Mientras San Martín está en Santiago capital, Belgrano se encuentra en Loreto. Recordemos que él tenía familiares, ¿no? Allá en Loreto, por raíz materna, tenía familiares. Entonces Belgrano y San Martín coexisten en lo que actualmente es Santiago del Estero, pero no llegan a encontrarse aquí en este lugar. Bien, y por último, René, para no abusar de tu generoso tiempo, preguntarte por qué San Martín elige ir y pasar sus últimos días de vida en Francia, en Boulogne-sur-Mer. Está en Francia por los contactos que tenía, por los contactos que él había realizado en su momento como político, pero también no es curioso, hay una explicación de por qué no está en París. París, hacia 1948, había sufrido una revolución, entonces la ciudad de París y alrededores estaba bastante convulsionada hacia 1948, entonces es que él decide mudarse a una ciudad más tranquila que termina siendo
Boulogne-sur-Mer, ¿no? Donde estaba también su yerno, su hija y sus nietas, ¿no? Este es el motivo por el cual él no está en París, sino que está en Boulogne-sur-Mer. Y por último, ¿cómo lo definirías a San Martín? El gran prócer, el libertador, el padre de la patria, tantos conceptos que se ha vertido, ¿todos son correspondientes? Sí, 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 creo que todos corresponden, pero me parece que es clave eh, reconocer que aparte de San Martín hubo otros, ¿no? Que sin nombre y apellido hicieron los planes de San Martín fueran posibles, ¿no? Hablamos de soldados, de mujeres, incluso de adolescentes o de niños que cumplieron papeles fundamentales en ese tiempo, ¿no? Entonces, es importante reconocer que San Martín fue posible gracias a otros y otras que no conocemos su nombre, ¿no? Me parece que eso es clave y es central, y finalmente yo lo definí a San Martín como un hombre de palabra y hombre de acción, que es lo que caracteriza a todo buen gobernante, que la palabra se cumpla con la acción. René, muy agradecido como siempre, apasionante esto de la historia y tu mirada, que nos encanta cómo nos vas pintando los momentos vividos en esa época que fue tan importante para nuestra patria. Te mando un gran abrazo, René, buenos días. Un abrazo a ustedes, buenos días, hasta luego. Buenos días. Bueno, René Galván, historiador, hablando del prócer, el padre de la patria, el general San Martín, aquí en Mañana Fantástica.